Bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos iniciando un programa más. Hoy miércoles 29 de julio. Estamos con un tema muy importante. Hablaremos sobre las irregularidades menstruales en tiempos de COVID-19. Ya tenemos a nuestra invitada en pantalla, pero antes saludo a Martita. Buenas tardes, Martita, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlita, y buenas tardes, doctora Daira. Pues un gusto tenerle aquí y sobre todo con estos temas que siempre estamos tratando de abarcar en la mayor integralidad en busca de un bienestar de la comunidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, pues, y es un tema muy importante e interesante que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo las mujeres en esta etapa, que quizás con el tema del confinamiento, con el tema de la cuarentena, no hemos acudido a los controles mensuales, trimestrales o semestrales, ¿no? Según sea nuestra condición física y la recomendación de nuestra ginecóloga. Así es, así tenemos nuestra invitada, la doctora Taira Alejandra Patiño. Ella es ginecóloga y obstetra y hoy hablamos acerca de las irregularidades en el ciclo menstrual en tiempos de COVID-19. Sabemos que el estrés, la ansiedad que cada una de nosotros tenemos por lo que estamos viviendo, pues podría tener algunas consecuencias hormonales. Para ello tenemos a la doctora Taira, bienvenida. Nos fue que... Sí, parece que algo sucede con la conectividad de la doctora. Ajá, hasta que reconectemos con ella, bueno, les decía, ¿no? La ansiedad, y creo que todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos ansiedad, eh, y en este caso nosotras las mujeres, pues podemos tener consecuencias en nuestro ciclo menstrual, y por eso hoy hemos invitado a Daira también, antes que se conecte. Creo que algunas de nosotros hemos pasado por eso, no sé. Si tienen alguna duda, pregunta, de igual manera nos pueden dejar en nuestros comentarios con toda la confianza. Sí, Carlita, pues siempre mencionando el tema de la integralidad de lo que es la salud física, que va de la mano de la salud mental, ¿no? Y muchos factores, muchas a veces factores estresantes, hacen que se presenten dificultades en la parte física, ¿no? Y bueno, en el tema de hoy, específicamente viendo un poco los niveles de estrés que sufrimos durante esta pandemia. Doctora, está de vuelta. Hola, sí, Carlita, ¿cómo está? Martita, muchas gracias. Perdón estos problemas de conexión. Pasa hasta en las mejores familias, dicen. ¿Cómo han pasado? Todo muy bien y esperando mucho esta entrevista para que usted nos pueda dar sus recomendaciones y consejos que van a ser muy valiosos para todas. Claro que sí, Martita, sí. Justo Carlita me estaba comentando que qué tema podemos abordar ahora en estas épocas de confinamiento, y pues hemos visto bastantes temas sobre reproducción, pacientes en gestación, temas de cáncer, pero yo ahora estoy incursionando bastante en lo que es la teleconsulta y he tenido varias de mis pacientes que me consultan sobre este tema, que son las irregularidades menstruales, que parece más frecuente de lo que parecería. Entonces podemos empezar con este tema. Y ya que estamos tres mujeres, podemos hasta dar fe de lo que nos ha pasado en estos días. No sé si ahí me están escuchando para continuar. Sí, 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 continúen. sí, doctora, le podemos escuchar muy bien. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces yo tenía preparado, pues, recordando a todas las pacientes y a las que nos están escuchando, pues, que esto de la menstruación en realidad es un ciclo que se conoce como el ciclo menstrual y es una respuesta directa a nuestro estado de salud. Entonces, las mujeres que no están en menstruación, a excepción que estén usando algún anticonceptivo de larga duración, pues ellas lo más probable es que no tengan un ciclo menstrual, pero pues el resto de las mujeres deben tenerlo, y este es un indicador de nuestra salud y que esté en buen estado. Y pues este ciclo menstrual es la respuesta al funcionamiento adecuado de un eje que tenemos. Es el eje, se llama hipotálamo, hipófisis, ovario, y no es más que las hormonas que son emitidas a nivel cerebral, que van a llevar un impulso
hasta los ovarios para que los ovarios formen unas hormonas sexuales que nos van a dar estos caracteres sexuales secundarios cuando estamos entrando en la pubertad. Y también, a su vez, los ovarios van a mandar estas hormonas y le van a dar la indicación al útero para que forme una capita más gruesa para producir luego, yo siempre les digo, como un nido. Esta capita interna del útero se llama endometrio, que se hace más gruesa cada mes porque está en espera de recibir un nuevo ser, de pronto en un embarazo. En caso de que no se produce el embarazo, hay unos cambios sanguíneos dentro de este endometrio y viene el sangrado en forma de menstruación. Entonces, esto es un ciclo porque por lo general se produce siempre cada 28 días, que sería la norma, lo que quisiéramos que se den todas las mamitas o mujeres, pero puede ser desde 21 días hasta 35 días para poder hablar del proceso cíclico regular que se produce cada mes en las mujeres. ¿Sí? Eso como proceso normal. Un eje que está comandado desde el cerebro para mandar impulsos hacia hormonas hacia los ovarios y los ovarios a su vez al útero. ¿Sí? Entonces, desde allí podemos nosotros entender en dónde nomás puede estar una alteración para que se produzca irregularidad durante el sangrado. ¿Sí? También quería contarles que más o menos, porque muchos pacientes me preguntan cuánto es lo normal que hay que sangrar, entonces aproximadamente es entre 50 cc o ml hasta 120 mililitros por día, ¿sí? Que podemos nosotros tener de sangrado, y más o menos esto representa usar 3 toallas, máximo unas 4 por día durante su ciclo menstrual. Las toallas más o menos absorben 15 hasta 20 ml de sangrado y un tampón puede absorber hasta 5 ml de sangrado. Entonces, nosotros podemos tener irregularidades tanto en la frecuencia, es decir, yo menstruo más seguido, ya no cada 21 días, sino algunas me dicen, estoy menstruando cada 18 días, cada 15, eso ya es alteración en la frecuencia, y también puede haber alteración en la cantidad del sangrado. Entonces, lo máximo que eran los 120, que son 4 toallas por día. Hay algunas pacientes que me dicen que usan las toallas nocturnas 5 al día, que es en abundante cantidad, que incluso se presenta con coágulos. Entonces, esa ya es una alteración en la cantidad del sangrado. Y eso, pues, la desventaja es que nos puede llevar a largo plazo a una anemia. Entonces, y los sangrados también no deben durar más allá de 7 días. De 3 a 7 días es lo normal que tiene que ser la duración del sangrado. Cuando es más allá de eso, pues también estamos hablando ya de un trastorno. Así es, eso es como información general sobre cómo se produce nuestra menstruación cada mes. Muy clara, doctora Daira, la información que nos proporciona. Ahora, yo le preguntaría, ¿cuáles serían las causas que provocan irregularidades en el periodo menstrual? ¿Cuáles serían como que las principales causas? Y también tal vez analizar un poco por lo que estamos transitando también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre hemos tenido la consulta sobre irregularidades menstruales. De hecho, más o menos el 37% de las pacientes consultan por esto, pero ha aumentado ahora en estas épocas de confinamiento y sobre todo en varias chicas que están recién iniciando su adolescencia. Recibo varias llamadas de ellas y de sus mamitas. Y pues ahora que estamos en la pandemia y solo el término de pandemia ya nos indica algo fuerte, algo que nos provoca miedo, nos provoca ansiedad, y que encima de eso nos dicen, para evitar esta pandemia debemos mantenernos en aislamiento social. Entonces, eso ha provocado alteraciones en nuestra rutina de vida diaria, ¿sí? Entonces, todo lo que estábamos acostumbrados a realizar cada día, esto ha cambiado. Y esto también ocasiona un desbalance a nivel de las hormonas y de los neurotransmisores, de las señales que manda nuestro cerebro para mandar la información hacia los ovarios. Entonces, esta es, como vimos ya el eje, puede haber causas a nivel cerebral, causas a nivel de los propios ovarios y causas en el mismo útero. Y hablando ahora en contexto de la pandemia, como usted nos puede ayudar, Martita, que ha generado, la ansiedad, el cambio en la rutina, hace que se secrete una hormona que se produce en el estrés que se llama el cortisol. Este cortisol que se produce en las glándulas suprarrenales que están más
arribita de los riñones, como las hormonas viajan por el torrente sanguíneo, mandan la señal a nivel cerebral de esta hormona cortisol elevado y a nivel cerebral se suprimen unos pulsos que tenemos que se llaman pulsos de la GnRH. Entonces, esta GnRH hace que se secrete de manera rutinaria y pulsátil unas hormonas que son las folículos estimulantes y luteinizantes, que son las propias que van a viajar a través del torrente sanguíneo al ovario. Entonces, en esta pandemia yo lo hago mucho con mis pacientes, les he indicado que el cambio de rutina ha producido estos cambios en la secreción de estos pulsos de la GnRH y pues que es solo cuestión de tiempo que nuestro organismo vuelva a adaptarse a esta nueva rutina y sobre todo les he indicado que debemos disminuir la carga de estrés entre las principales causas. Y pues también les comento, Martita y Carlita, que no todo es pues la parte hormonal, ¿no es cierto? Hay algunas causas que pueden ser incluso hasta muy graves que debemos descartar durante la consulta, que son las causas orgánicas. Entonces yo decía, puede haber una alteración a nivel cerebral, que ya vimos el estrés, a nivel de los ovarios, el típico síndrome de ovario poliquístico que puede producir irregularidad en la menstruación, y a nivel del mismo útero, esta capita que decíamos que es el endometrio, que se hace siempre cada vez más gruesita para recibir a un bebé, puede permanecer siempre gruesa. Entonces, eso se llama un engrosamiento endometrial y eso me puede dar sangrado por más días, que siempre todos los meses esté gotitas, gotitas sangrando, o podemos tener por ahí unos pólipos, unas masas, la típica miomatosis que es muy común, y pues realmente debemos descartar estas causas orgánicas que se conocen mediante un estudio, mediante el chequeo de manera presencial. Pero yo creo que por esta manera de teleconsulta, de llamadas, de mensajes WhatsApp, que algo bueno que nos ha traído pues esta pandemia es que podamos seguir comunicadas, y por eso yo digo, no es tanto el distanciamiento social que se podría ver en siglos pasados, pero al menos mantenernos en confinamiento, pero siempre en comunicación con nuestra familia. Entonces, el estrés, una de las principales causas para que se altere nuestro eje. Y yo creo que ahí Martita nos podría ayudar, porque derivado del estrés tenemos la ansiedad, el cambio de la rutina, hablamos ya un poquito de las causas hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, y también lo que yo he visto bastante en algunos de mis pacientes, algunas que les gustaba hacer mucho ejercicio ahora están exagerando, y como están en la casa y dicen, ay no, es que estoy aburrida, voy a hacer ejercicio, hacen 2 hasta 3 horas más de ejercicio de lo que hacían antes. Entonces, el ejercicio lleva una pérdida de peso, y al menos una pérdida del 10% de peso altera también la secreción de los pulsos de esta GnRH, porque altera una hormona que se llama leptina. Entonces yo a estos pacientes siempre les pregunto, ¿qué estás haciendo de extra en estos días? Y ya me cuentan que están sacándose el sucio, como dicen, haciendo abdominales, están en sus bicicletas. Entonces a ellas pues se les indica únicamente pues que estos cambios de la menstruación son debidos a que su cuerpo está en disminución de peso. Y el caso, al contrario de ellas, en cambio, otras pacientes se han dedicado a cocinar muy rico y están haciendo pan, hornean galletas, están en los postres, entonces están incursionando ahora en la cocina y ellas están en cambio aumentando de peso. Entonces, también el aumento de la grasa corporal secreta otro tipo de hormonas que también va a influir en estos ciclos de la pulsatividad de las hormonas y por ende va a alterar la secreción o el flujo menstrual en cuanto a su frecuencia o en cantidad. Entonces, simplemente con ellas es indicarles que cuando se vuelva a la rutina diaria, o si van a permanecer por más tiempo en esta rutina, el cuerpo se va a adaptar y pues van a regresar de nuevo a sus ciclos de manera regular. Sí. No sé si Martita también sus pacientes han dicho algo sobre esto. Sí, doctora Daira, sí, hay bastante alteración, como usted nos indicaba de una manera muy, muy clara, el funcionamiento del cerebro y también el funcionamiento de las hormonas, el funcionamiento hormonal, porque bueno, siempre sabemos que las hormonas rigen el funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces sí, como usted decía, el mismo hecho de estar
oír la palabra pandemia, estar en confinamiento, estar encerrados, que es algo completamente nuevo para todos, pues provoca muchos síntomas emocionales. Y justamente el momento en que hubo una desconexión con usted, mencionábamos con Carlita, pues que lógicamente lo emocional, cuando ya rebasa el sostén del aparato psíquico, pues se ubica en el cuerpo, ¿no? Lo emocional se ubica en el cuerpo cuando ya lo psíquico no lo puede sostener. Entonces, muchas de las veces los niveles de estrés, y realmente creo que todos atravesamos de diferente manera el estrés en esta situación y todavía lo seguimos, porque, o sea, estamos, yo decía al inicio de esta pandemia que estamos dentro de un túnel, ¿sí? Y buscando salidas, que nadie las tiene aún. Entonces, estamos transitando dentro de ese túnel y ahí pues viene la incertidumbre. Escuchaba a un psicoanalista argentino en una entrevista la semana anterior y me llegó algo que él decía, ¿no? Él decía, no estamos viviendo una pandemia, no estamos viviendo una pandemia de COVID, estamos viviendo una pandemia de incertidumbre, porque aún todos vivimos en esa incertidumbre, ¿sí? Entonces, lógicamente, eso altera nuestra parte emocional y sí, realmente, doctora Daira, ha aumentado muchísimo la consulta en el tema de ataques de pánico. Estamos con bastantes, sobre todo adolescentes entre los 16 y 21 años con ataques de pánico y ataques de ansiedad. Y lógicamente también que tiene que ver un poco y recae en el tema de que sí presentan también algunos de ellos irregularidades hasta en su periodo menstrual. También algo que le quería preguntar, doctora, es el tema, por ejemplo, si yo no duermo bien, si tenemos también alteraciones del sueño, ¿también podría ser una causa de irregularidad en el periodo menstrual? Sí, claro que sí, Martina. Justo yo le iba a hacer esa pregunta. Es una de las causas, las alteraciones del sueño dentro de estas alteraciones del ciclo menstrual. Y viene a ser todo como un círculo, ¿no es cierto? Porque se repite y como que hace una retroalimentación. Porque la persona estresada por lo general no concilia bien el sueño y no es un sueño ni de calidad ni en la cantidad que tiene que ser. Entonces también juega un papel importante, aumenta la secreción de cortisol y el no dormir bien hace que uno se estrese más. Entonces es, como yo digo, un círculo, la rueda va aumentando y las alteraciones del sueño que no, algunos pacientes no tienen ni sueño reparador y tampoco duermen las horas que son necesarias. Entonces, eso también está influyendo bastante. Y muchas pacientes me dicen es que se acuestan incluso a dormir más tarde y se levantan también más tarde. Entonces, eso otra vez es un círculo, altera la rutina de su vida. Entonces, todo eso también cambia la secreción de los pulsos de la GnRH en las alteraciones del sueño. Entonces, hemos hablado de la actividad física, el exceso de actividad que nos lleve a perder mucho peso, como la inactividad, que estemos ganando peso, también altera los trastornos de la alimentación, el sueño y algunas enfermedades endócrinas que no estén bien controladas. Ahora en la pandemia, todos por el miedo, no hemos salido de nuestros controles. Las pacientes que tienen hipotiroidismo o diabetes no están siendo controladas a veces de manera como debe, de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, no tienen acceso a su medicamento de rutina que están tomando. Las pacientes diabéticas se olvidan a veces de su pastillita. El control que se hacen en el dedito de la glicemia no lo están haciendo de manera rutinaria porque han cambiado su estilo de vida. Y muchas por temor no han salido a sus controles que tienen que ser o no llevan una teleconsulta con sus médicos. Entonces, estas alteraciones endócrinas también pueden alterar o traernos estas irregularidades menstruales, sobre todo las alteraciones que se dan con la glándula tiroides. Hipotiroidismo o pacientes con hipertiroidismo están presentando también ciclos en los cuales no menstruan y este término ya se llama amenorrea. Entonces tengo varias consultas por esto, únicamente se trata de regular, por suerte ahora a través de la consulta por este medio virtual se pueden mandar las solicitudes, las recetas y las pacientes pueden acudir con todas las medidas de cuidado a hacerse sus exámenes y nos lo reportan también por una fotito en el WhatsApp o al correo y nosotros podemos ver si es que el control metabólico está siendo el adecuado. Eso sí. Entonces, a dormir bien a las pacientes.
A dormir las 8 horas diarias y si no es un poquito más, los fines de Los fines semana. de semana que podemos al Eh, menos. sí. ¿Y qué pasa cuando nosotras, las mujeres, ya tenemos el ciclo irregular? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer nosotras? Obviamente ir a consulta. ¿Cuáles son los pasos a seguir si nosotros tenemos ya irregularidad menstrual? A veces podemos decir, no, el siguiente mes me va a pasar, ya voy a estar normal, pero una vez más estamos con ese Claro, problema. Carlita. ¿Qué Bueno, debemos hacer? primero hay que hacer el diagnóstico, ¿no? E indicarles nuevamente a las pacientes que la menstruación puede venir entre 21 días hasta los 35 días, que no se deben asustar si es que no viene, digamos, viene cada 29 días, cada 30 días, que sigue siendo una vez al mes, entonces esto sigue, es un ciclo menstrual regular. Ahora, la parte irregular son pacientes que me dicen, doctora, estoy menstruando cada 40 días o cada 2 meses. Eso sí ya es un ciclo menstrual irregular y tiene que repetirse mínimo en 3 ocasiones. Es decir, 3 meses que está con estos trastornos. No es que es la primera vez, ay, por primera vez en mi vida que presenté este trastorno. Entonces, siempre conversamos, les indicamos que puede haber estas alteraciones, el estrés, la falta de sueño, los cambios de hábito en los que estamos y que pueden presentar estas irregularidades. Entonces, primero, tranquilizar a la paciente y observar si es que no está dentro del rango todavía de la normalidad y preguntar cuánto es la cantidad y si es que está influyendo esto en que las pacientes ya tienen anemia, están decaídas, tendencia a desmayarse. Entonces, si es que es así, yo les solicito realmente una ecografía para descartar que no sea una causa orgánica que hablábamos, de pronto un pólipo, miomas, que esté engrosado ese endometrio y que sea esa la causa por la cual está con irregularidad de la menstruación. Entonces, primero calmar a la paciente y tratar de ver si es que no está todavía dentro del rango de la normalidad. Y pues una vez sí descartadas las causas orgánicas, pues podemos ir al tratamiento hormonal o a modificaciones en el estilo de vida. Si tengo pacientes que son tan delgaditas que se dedican mucho a hacer deportes, flequitas, ellos ni siquiera menstruan o menstruan, ellos dicen si ocupan un protector en su día es mucho. Entonces, tratar de tranquilizarlas, se refiere a la parte de psicología, se les refiere a nutrición para que nos ayuden con esta parte para poder nosotros regular. Y pues si es una persona que empezó normal y que empezó con estas irregularidades y todo está bien en la ecografía, en el examen físico, podemos empezar un tratamiento hormonal, que por lo general es a base de los anticonceptivos. Pues como para recordarles a las mujeres que toman anticonceptivos, ellas sí realmente tienen un ciclo muy regular, son como reloj, cada 28 días viene la menstruación, y pues porque estos anticonceptivos nos ayudan a que esta secreción de la GnRH, el pulso, sea siempre regular. Entonces ellas son felices porque saben siempre cuándo les va a venir y les viene en poca cantidad, que es una de las ventajas del anticonceptivo, entonces son felices. Eso también me estaba olvidando comentarles que en estas épocas de pandemia muchas pacientes eran usuarias de anticonceptivos. Cuando yo recibo llamadas de las chicas desde Guayaquil, de Galápagos, de la costa sobre todo, entonces ellas me dicen, doctora, yo usaba mi anticonceptivo hasta febrero o hasta marzo, vino la pandemia y ya no me pude ir a inyectar por el miedo a salir, o ya no alcancé a ir a comprarme la otra cajita de las pastillas, o yo retiraba mis pastillas en el centro de salud y ahora por esto la pandemia prioriza solo los pacientes COVID. Entonces, estas pacientes han sido obligadas a suspender su método anticonceptivo y ellas sí que han tenido varias irregularidades menstruales. Entonces, como ellas estaban acostumbradas a un ciclo pulsátil normal de estas hormonas y ahora hubo un bloqueo de eso, ahí sí viene una irregularidad menstrual que puede tardarse unos 3 mesecitos nuevamente en volver a ser regular, entre comillas, que podríamos decir. Entonces, sí, el antecedente del uso del anticonceptivo y haber cortado este método sí nos produce nuevamente sangrados irregulares o que sean por más tiempo, más de 7 días, o que aumente en la cantidad. Sí, Carlita. Y en este caso de las pastillas anticonceptivas, ¿cuánto tiempo es recomendable tomarlas?
Y usted decía, doctora, que por esta época de pandemia, a veces, bueno, en los meses anteriores no lo tomaron. Es normal que después vengan esas irregularidades y usted decía 3 o algunos meses más para que se vuelva regular. ¿Y qué pasa si es que no sucede eso o ya, o si se vuelve regular el ciclo después de dejar las pastillas? Claro, eso decía más o menos unos 3 meses que nuevamente hasta que el eje vuelva a tener los pulsos de la GnRH de manera cíclica. Entonces sí, después de estos meses tiene que volverse regular. Y me refiero a regular a un ciclo entre los 21 hasta los 35 días. ¿Ya? Entonces sí, las chicas tienen mucho temor, miedo por eso, pero sí, la mayoría va a volver a menstruar de manera regular. Y si no es así, pues se hacen los estudios complementarios para ver, porque puede ser que justo fue una coincidencia, ¿no? Dejó su anticonceptivo y de pronto ella tenía por ahí un pólipo o un engrosamiento del endometrio. Entonces, si podemos hacer por ahí una ecografía y descartar que tenga estas causas orgánicas, y si las tiene, pues ahí sí sería un tratamiento dirigido a lo que presenta. Entonces, bueno, repito que ahora que estamos con esto de la telemedicina es un gran alcance, las pacientes nos dicen todos sus signos, sus síntomas, nosotros hacemos la asesoría en los métodos anticonceptivos y se puede enviar la recetita, entonces ellas son felices porque se ahorran el salir, el estar exponiéndose en la calle ahora que todo el mundo tiene temor y pues se hace una consulta dirigida y se destina pues ahora un tiempo. Es como una consulta normal que van pues al centro médico, pero se lo hace destinado unos 20, 30 minutitos por este medio, por teléfono, con la paciente y siempre tiene que ser personalizado, ¿ya? No que mi amiga me comentó, a ella le va bien, de pronto a mí también, entonces hay que ver algunos factores de riesgo por los cuales algunas pacientes no pueden usar un método anticonceptivo. Sí. Bueno, ahí, doctora, en este tema sería muy importante, pues, invitar a todas las pacientes y a que no descuiden, pues, esta parte, ¿no? De los tratamientos o de los cuidados que debe haber de preconcepción. Entonces, eso sería muy importante, no descuidarlos, pues ahora, ¿no? Como usted dice, gracias a estos medios tenemos la teleconsulta, tenemos la facilidad de podernos comunicar con nuestros médicos. Entonces, para poder mantener los programas anticonceptivos, sí, para prevenir también tal vez embarazos no deseados y sobre todo en lo que es adolescentes. Realmente en mi área es que atiendo a adolescentes y muchas de las veces, bueno, en la actualidad es como que ya hay un poco más de cuidado y sobre todo el acceso que tienen ellos a controles de anticoncepción. Pero eso sería muy importante, o sea, que ya hacer una invitación a no desatender esta área que es muy, muy importante, lógicamente para prevenir embarazos no deseados, porque bueno, las consecuencias de eso yo lo veo lamentablemente en mi profesión y a veces son muy, muy fuertes. Una pregunta, doctora. Como yo le digo, yo trabajo con adolescentes. ¿Usted qué experiencia tiene en el tema de que los padres, en el sentido un poco más las madres, que estamos un poco más cercanas a las adolescentes, qué tanta apertura hay en los últimos años el tema de que los padres o las madres lleven a las adolescentes para consultar sobre métodos anticonceptivos? Esa es una buenísima pregunta, Martita. Pues realmente a medida que han pasado los años he visto mayor apertura realmente en cuanto a las mamitas. Llevan a sus hijas al control en ginecología y ellas mismas nos indican, por favor, doctor, ayúdenos con un método anticonceptivo. Cuando yo estuve todavía en la universidad era realmente muy poco, había muchos tabús. Esto de la píldora de anticonceptiva de emergencia realmente era casi que prohibida. Entonces, ahora realmente hay una mayor apertura por los padres en que lleven a sus hijitas y pues esto es excelente porque primero la hija o la chica no tiene que estar escondidas tomándose la pastilla y eso le lleva a olvidos o a veces que se toman 2, 3 por día por el miedo que tienen. Entonces, realmente sí es como usted dice, un llamado también a las mamitas para que apoyen a sus en el uso de este método. Lo importante siempre es pues prevenir un embarazo no deseado.
Entonces, sí, realmente con mi experiencia, yo puedo decir que mientras era estudiante veíamos muy poco esto, muchísimo embarazo en adolescente. Les comentaba, hice una rotación en Quito, donde hice mi posgrado, y ahí es como que, a pesar de que estamos en el mismo país, pero es un poquito más, en términos que dirían los chicos, más abierto. Entonces, más chicas adolescentes van en búsqueda de un método anticonceptivo y algunas de ellas incluso van con su mamita. Entonces, sí es el llamado a la apertura, a borrar tabúes, a quitar partes de religión, y pues que los métodos anticonceptivos, primero yo siempre les digo que ningún método es el ideal. Ahora, puede ser que a una paciente le fue súper bien, pero siempre por ahí dice, tuve uno que otro día dolor de cabecita o algún otro síntoma. Ningún método es, digamos, el gol estándar, la prueba de oro para las pacientes. Siempre hay que personalizar de acuerdo a cada paciente. Entonces hay algunas pacientes que son muy juiciosas y ellas sí toman todos los días su pastillita, pero hay otras que me dicen, no, doctora, yo no me voy a tomar, prefiero inyectarme, no me importa que tenga un poquito de dolor, u otras les va muy bien con el implante, que ahorita con esto de la pandemia estamos recomendando muchísimo los métodos de larga duración, precisamente para esto, para evitar que salgan a exponerse y que no estén en búsqueda de la receta para la pastilla o buscando a alguien que les inyecte. Entonces, los métodos de larga duración son los más recomendables. Aparte tienen o secretan un solo tipo de hormonas que es mejor en estas épocas al menos. Sí, Marquita, yo le cuento que ha mejorado bastante y que hay más apertura por parte de las mamitas. Y las chicas también tienen más confianza de comunicar esto a sus padres. Entonces eso también me parece muy importante por parte de ambas, pues madre e hija. Sin embargo, Sí, aún todavía, y en la consulta telefónica, que yo les decía algo a nivel nacional, la teleconsulta, me dice, doctora, no diga esto muy duro, mándemelo por mensaje, esta recomendación, porque no quiero que se entere mi mamita. Entonces, todavía hay un poco, pero vamos mejorando en esto. Sí, quizás un poco como en la mayoría de cosas hay los pros y los contras, ¿no? Y en un prejuicio que creo que está, como quien dice, al orden del día, el prejuicio en este tema de los anticonceptivos es quizás que como padres podemos pensar que el momento que les damos acceso a los anticonceptivos, estamos dando acceso a una vida sexual activa, ¿no? Entonces, muchas de las veces me parece que ese prejuicio pesa, ¿no? Que es como que los papás dicen, es como que le dejo la puerta abierta, le doy todas las facilidades, pero ahí realmente pues sí es un tema de, creo que comunicación familiar. Yo pienso que ya es un poco del tema también de la comunicación familiar y también poder orientar un poco este tipo de conductas en las y los adolescentes, ¿no? Entonces, quizás eso le comparto, doctora Daira, es a muchas de las veces que los papás también dicen, no, el yo hablarles de sexualidad o yo hablarles de métodos anticonceptivos es como abrir la puerta para que ellos lo hagan, ¿no? Pero igual, o sea, nos guste o no, los tiempos han cambiado, igual esas situaciones les demos la información o no, son actividades y son situaciones de la vida cotidiana que transitan los adolescentes. Entonces, ahí yo siempre pienso que sí es un poco, como le decía, de comunicación familiar y la comunicación de los chicos con los padres para que tengan ese apoyo que me da una buena noticia a usted al decir que, bueno, así sea que no sea mucho el avance, pero en todo caso vamos avanzando en pro de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Así es, Martita, pues realmente sí es un pequeño paso, pero pues siempre dicen para grandes logros. Y es muy importante la comunicación que tenemos con nuestros padres y quitar estos tabúes sobre todo. Y algo que me pareció muy interesante es que los tiempos han cambiado y pues que ya no es como en épocas de nuestras abuelitas. A mí mi abuelita me contaba que recién empezaba a salir la primera píldora anticonceptiva y pues, uy, ¿qué iban a tomar ellos? Era prohibido. Entonces, ahora es otra época, no podemos estar ciegos ante la realidad en la que vivimos, con esto de la tecnología, la globalización. Entonces, no podemos simplemente decir, no, eso abre la puerta a que tú vayas a tener relaciones sexuales de manera insegura, sino más bien
apoyar y la comunicación es importantísima. Y hemos visto también que se repiten estos casos, embarazos en adolescentes, en su mamá, la hija nuevamente termina en esto. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad de prevenir, es importante. Yo siempre les pongo como una analogía en cuanto al cáncer de útero, pues, que es el segundo cáncer más frecuente en la mujer. Sin embargo, ahora ya tenemos la vacuna y entonces es increíble que una vacuna que nos coloquemos nos pueda ayudar a prevenir el cáncer, ¿no es cierto? Sería genial que para todos los tipos de cáncer exista una vacuna, pero no es así. Entonces, hace años no teníamos esta posibilidad que tenemos ahora de prevenir. Siempre es por prevención antes de que ya estar con una enfermedad de transmisión sexual, con un embarazo no deseado, que no usted mismo, Martita, debe tener muchos de estos casos en su consulta. El acceso libre que hemos tenido ahora a los métodos anticonceptivos ha sido realmente muy bueno, pero siempre tiene que ser bajo asesoría médica. Hay que ver qué tipo de anticonceptivos es el que necesita nuestra paciente, de acuerdo a su peso, de acuerdo a la edad. De pronto tienen antecedentes, algunas, por ejemplo, con antecedentes de cáncer de seno en la familia. Entonces, en ellas tenemos un poquito más de precaución en cuanto a qué anticonceptivo debemos nosotros recetar. Entonces, y vuelvo a repetir que lo que le hizo bien a mi amiga puede ser que a mí no me vaya muy bien, puede ser que a los dos nos vaya excelente y eso no quiere decir que a la tercera le va a ir bien. Entonces, uno, no hay el anticonceptivo ideal y dos, hay que siempre revisar los antecedentes. Sí, doctora, me gusta mucho esta parte de la concientización de que no lo que me hizo bien a mí no le va a hacer bien a mi vecina o a mi hermana o a mi sobrina. Tenemos que tener claro también un poco esto en lo que es salud integral, tanto en la mental como en la física, de que siempre, bueno, yo en lo psicológico, en lo que trabajo con niños, siempre digo el uno por uno, o sea, cada caso es diferente, cada caso es único. Entonces, eso es importante que tomemos conciencia de que el momento, por ejemplo, que optemos por un método anticonceptivo, tiene que ser un análisis personal, como usted lo señala, ¿no? Analizando la parte clínica de cada paciente para, según eso, poder dar la recomendación y también que la efectividad sea la deseada. Exacto, sí, sí, Martita. Entonces, por favor, siempre se repite, no hay que automedicarse ni sugestionarse a que nos va a hacer bien lo que a otras le hace bien. En esto de, aprovechando que usted trabaja con los adolescentes, las niñas, realmente en ellos es el grupo etario en el que más consultas tenemos en cuanto a irregularidades menstruales. Las pacientes que recién empiezan su menarca, la menarca hace referencia a la primera menstruación. Entonces, dentro del primer año, hasta el 37% de la consulta o de estas chicas que recién empiezan su menstruación van a tener irregularidad en su ciclo menstrual. Y esto es debido a que no hay una madurez adecuada en este eje que decíamos, que va desde el hipotálamo, la hipófisis a los ovarios, es decir, del cerebro a ovarios y luego a un útero, porque todavía estamos recién a un paso de esto en la pubertad. Va disminuyendo hasta un 25% en el segundo año y hasta los 6 años después de que iniciamos nuestra primera menstruación todavía hay ciclos irregulares. Sí, eso se presenta hasta un 19% de los casos. Entonces, en estas chicas también hay que calmar. Las mamitas son las más preocupadas más que las pacientes y a veces, muchas veces piensan que ya están por ahí embarazadas. Entonces, hay que calmar y decir que sí hay un porcentaje de estas chicas que pueden tener un ciclo irregular y que se debe pues a este eje que no está del todo. También otra de las alteraciones del ciclo menstrual pues es la amenorrea, que quiere decir el cese de la menstruación por 3 meses y pues eso sí ya es algo patológico. Yo decía que podemos tener hasta 2 periodos que sean de manera irregular o que no nos venga la menstruación, pero más de 3 meses sí, eso ya es algo que no va bien y hay que hacer más estudios y estudios hormonales sobre todo. Y tengo muchas pacientes que por estrés no les viene la menstruación y muchísimas piensan que están embarazadas, se hacen 2, 3 pruebas de embarazo y dicen está negativa y no menstruo y no menstruo. Y es que siguen alimentando ese estrés y no van a menstruar hasta que no calme este ciclo. Entonces a ellas sí les recomiendo que estén tranquilas, que no se descuiden en cuidarse porque han tenido pues sus relaciones sin protección. Entonces siempre concienciar a que sigan usando su método anticonceptivo
y que calmen el estrés, porque sí es cierto que hemos tenido, algunas decían incluso embarazos psicológicos, tienen más de 2 o 3 meses falta de menstruación, pero realmente, como usted dice, la parte de la psiquis, la mente juega bastante. Ujú. Doctora, una pregunta y que tocamos hace algún momento este tema que es muy importante también, es el tema de la vacuna. La vacuna que existe, ¿qué recomendación, cuáles son las recomendaciones para aplicar la vacuna a las adolescentes? Hace años yo escuché algunas, no sé si se mantienen, pero es respecto a lo que es el papiloma humano que se llama esta vacuna. ¿Estoy bien? ¿Y cuáles serían las pacientes que son aptas para ponerse la vacuna? ¿Cuáles serían las condiciones? Y sí, Martita, bien que tocamos este tema porque alguna lesión en el cuellito del útero puede dar sangrado irregular, anormal y no precisamente es de parte hormonal, sino que ya tenemos una lesioncita en el cuello del útero y eso está produciendo un sangradito en poca cantidad y eso ya nos podría alertar. Y bueno, ya hablando en cuanto a la vacuna, esta vacuna es en contra del virus del papiloma humano y este es el virus que va a producir en 99% de los casos cáncer del útero, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, o lo que ahora las investigaciones indican es que esta vacuna, lo ideal es que se coloquen las chicas entre 9 a 12 años, que es donde van a generar mayor inmunidad y que va a ser, de hecho, para toda su vida. Sin embargo, pues nosotros sabemos que recién hace unos 4 o 6 años apareció esta campaña, luego el ministerio la cortó, parece que no hubieron más dosis, pero que bueno, las que lograron colocarse, que bueno, al menos están protegidas contra las cepas que van a producir cáncer. Sin embargo, siempre sabemos, no es la inmunidad total, siempre hay que hacerse los chequeos, los controles, y ahora tengo mis pacientes y yo también les recomiendo, si ellas ya tienen 30 años o un poquito más y no se han colocado la vacuna, claro que pueden hacerlo. Incluso si es que tienen, cuando hacemos nosotros un diagnóstico de los tipos de virus de papiloma que tienen y tienen alguno de alto riesgo para producir cáncer, a ellas con más razón yo les indico vacuna contra el virus del papiloma, porque los estudios han dicho o han indicado que el tener el tipo de cáncer más este tipo 16 y 18 que se consideran de alto riesgo de cáncer, colocarse la vacuna ha disminuido el hecho de que progrese realmente a enfermedad maligna. Puede ser que se quede en una lesión premaligna y con la vacuna le va a ayudar. El uso de preservativo y la vacuna en estos pacientes les va muy bien. Y solo en útero, pero, porque hay que recordar que unas vacunas nos ayudan para prevenir verrugas genitales también. Ahora han salido también estas vacunas que también son excelentes. Y si ya tenemos por ahí una verruguita, pues realmente la vacuna no nos va a ayudar mucho. Pero para prevenir cáncer de útero, sí. Incluso en mujeres adultas que ya hayan iniciado su vida sexual, se la pueden colocar. Son 3 dosis. Perfecto. Y ahora que hablamos de la prevención, yo creo que es importante tocar cada cuánto deberíamos hacernos los chequeos, ¿no? Y específicamente chequeos para las principales enfermedades que tenemos las mujeres, por ejemplo, el cáncer de mama, ya hablamos acerca del cáncer de útero, de ovario también. ¿Cada cuánto deberían y desde qué edad realizarse este tipos de chequeos para diagnosticar de forma temprana alguna anomalía? Sí, Carlita, es una importante pregunta. Yo siempre les digo, nosotros nos basamos muchísimo en la medicina basada en evidencia y qué es lo que dicen las guías internacionales, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a prevención de cáncer de útero, siempre mujeres a partir de los 21 años tienen que hacerse un control anual con Papa Nicolau o la citología que se le conoce para diagnosticar lesiones que sean premalignas, ¿sí? Entonces, yo les indico sí cada año. Realmente algunas guías indican si es que mi Papa Nicolau está normal, incluso hasta cada 3 años podría hacérmelo. Sin embargo, hay que confiar mucho en el patólogo con el que estamos trabajando. A veces se hacen en el ministerio, son muchísimas muestras y no siempre el Papa Nicolau es la mejor prueba para el diagnóstico. Yo siempre les digo, es un 50% seguro del resultado que nos da. Entonces yo por eso siempre las llamo cada año. Sí, Carlita, para un chequeo para todas las patologías ginecológicas cada año, excepto que estén en embarazo, pues ahí sí las vemos más seguido.
Se fue, creo que la Y en el comunicación. caso de, No, sí, sí, ya volví. ya. En el caso del cáncer de mama, el cáncer de mama me parece que desde los 40 años, no sé si es lo correcto, que deben realizarse sus chequeos. Ah, sí, Carlita. Bueno, en el cáncer de mama hay que tener especial precaución en mujeres que tienen antecedentes familiares. La mamografía realmente desde los 40 años, pero siempre en la consulta nosotros hacemos pues el chequeo ginecológico, la parte de los genitales, del útero y de una vez hacemos también palpación de glándulas mamarias para identificar alguna masita que esté por ahí. Mujeres antes de los 40 años les solicitamos una ecografía en caso de que por ahí palpemos algo que no esté dentro de lo normal. El autoexamen de mama es excelente, sí se recomienda, pero no como un método diagnóstico, no como que la mujer se hace el autoexamen, no siente nada y va a estar bien, y que por eso no va a ir al control. No, tiene que ir porque siempre, pues, en manos del médico que ha palpado muchísimas más masas, ellos están más sensibles para hacer un diagnóstico oportuno en estas mujeres. Entonces, el hecho de que tenga todo normal en el autoexamen no quiere decir que esté sin una lesión. Entonces, a las mujeres a partir de los 40 años sí se recomienda una mamografía para diagnóstico oportuno asimismo de alguna lesión que pueda ser sospechoso. Y en cuanto a ovarios, en cuanto a cáncer de ovario, pues realmente no hay una prueba que nos indique desde qué edad tenemos que hacernos. Únicamente cuando vamos al control anual para el Papá Nicolau, se hace una palpación, hacemos algo que se conoce como un tacto bimanual para tratar de identificar los órganos pélvicos internos y tratar de identificar si no hay una masita. En caso que nosotros sentimos una masa hacia los lados del útero donde está ubicado los ovarios, solicitamos ahí sí una ecografía por vía transvaginal. Eso sería importante, pero está dentro del chequeo anual que nosotros estamos haciendo. Y obviamente, Carlita, pues tenemos pacientes con antecedentes familiares, su mamita, sus hermanas han tenido cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de útero. Entonces, ellos los estamos haciendo en controles más estrictos, les llamamos siempre, siempre cada año y pues les solicitamos pruebas de manera más seguida también. Entonces, el control a todas mis pacientes siempre las llamo cada año. Muy bien, bueno, importante información y siempre que estamos aquí en el manejo del tiempo, Carlita, no sé cómo vamos. Tenemos ya las últimas recomendaciones de la doctora, que también nos informe dónde podemos encontrarla, dónde podemos hacer la consulta, si deseamos presencial o tal vez de manera virtual. Claro, gracias Martita. Bueno, yo lo que puedo decir es a las pacientes que están siguiéndonos, a las chicas, las niñas, las mamitas, mujeres que están en periodo ya de la menopausia, es primero calma, que estos trastornos o irregularidades en la menstruación son muy comunes, ya les indiqué siquiera un 37% de las consultas son debidos a esto. Primero tenemos que evidenciar que realmente sea un trastorno, puede ser que esté todavía dentro de la normalidad. Y pues ahora en estas épocas de confinamiento, indicarles que cuando volvamos a nuestra rutina diaria, pues vamos a volver nuevamente a estos ciclos menstruales que van a ser regulares. Que por favor mantengan una alimentación saludable, que traten de hacer una rutina de ejercicio dentro de su hogar sin exagerar, porque tampoco queremos que queden en menstruaciones totalmente escasas, que eso también no es la normalidad. Como les dije, tener un ciclo menstrual es un indicador de que nuestra salud está en buen estado. Entonces, tranquilidad, tratar de evitar mucho las noticias, sobre todo las trágicas que están pasando mucho por ahora, para tratar de conciliar normalmente nuestro sueño y calma, que apenas esto regrese a la normalidad, podremos de nuevo regresar a nuestros ciclos regulares. Y en caso de que tengamos alguna duda, pues en Medifamilia estamos con todas las normas de bioseguridad atendiendo. O si no, también podemos dejarles en la página nuestro número de teléfono. Como yo les dije, estoy trabajando a nivel nacional en teleconsulta y ha sido una experiencia muy buena, muy grata para mí. Al principio, como todo uno inicia con miedo, siempre decía, ¿y ahora cómo les voy a examinar? Necesito hacerles un eco, necesito palpar, pues es parte de nuestra profesión, pero me ha ido súper bien. Las pacientes, como estamos por este medio, nos vemos en la cámara, tenemos una plataforma
forma para poder comunicarnos. Entonces, realmente con los signos y los síntomas que ellas nos sugieren, hacemos más del 80% del diagnóstico. Y pues siempre nos apoyamos en pruebas complementarias, ecografía o un examen de sangre que de pronto necesitemos. Entonces, estoy a las órdenes, estamos en Medifamilia, en la avenida Pumapungo, a 50 metros de Medimagen, o si no, a mi número celular, que es el 099-88-29-410. Estamos a las órdenes y listos y prestos para atender cualquiera de sus dudas. Sí, y como siempre mencionamos acá en Salud Integral con Carlita, consultemos, pidamos apoyo. No podemos quedarnos muchas de las veces pensando que nos vamos a curar mágicamente o que ya nos va a pasar. Sí, tenemos que consultar, tenemos que pedir apoyo y saber que no estamos solos. Hay grandes profesionales como Daira, que nos ha acompañado la tarde de hoy, que están para apoyarnos y mantenernos sanos. Así que no nos quedemos sin consultar. No tengan miedo, consulten. Sí, y yo creo que es miedo y en este caso, ¿no? En el área ginecológica hasta un poquito de timidez o vergüenza, ¿no? También pueden ser algunos de los factores que hagan que las mujeres no se vayan a consulta, ¿no? Puede ser también el caso. Pero mucha Sí, confianza. La muchos doctora tienen, pero yo Zaira siempre es digo, muy prefiero buena. a la ginecóloga que al odontólogo. Yo ya Pues fui ya. paciente de la doctora Zaira, así que todos recomendadísimo, recomendadísimo a la doctora Zaira en Medifamilia, Avenida Pumapungo, 50 metros de Medimagen, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y antes de despedirnos, quisiera leer los comentarios que tenemos en Facebook. Nos dice Patricia CG, qué alegría volverla a ver la doctora Daira, le felicito, que Dios la bendiga, un abrazo grande. Mayra Mora dice felicidades. Jimena Mora Melo, muy buena información. Doctora Alejandra Jara, muy buena la información y recomendaciones. Diana Bravo, felicitaciones, doctora Daira, es un gusto contar con personal de tan alta calidad científica y humana. Éxitos. Y Carmen Ramos, muchas gracias, doctora, muy buena información. Muchísimas gracias por haber aceptado Gracias nuestra también. invitación. Perdón. Sí. Muchísimas gracias. Y doctora Daira, un gusto, que bueno, ya estaré visitándola yo, porque sí, tenemos que ir a consulta todas. Cada año. Sí, Claro que sí, Martita y Carlita. por toda la Muchas información gracias. clara que nos ha brindado esta tarde. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy presta para cualquier duda, comentario de las pacientes y en la próxima también, en la próxima invitación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas Todavía gracias. Un abrazo a todos. hay temas por hablar, así que nosotros ya le estaremos invitando en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día miércoles. Hasta el lunes Gracias. con Hasta luego. Psicología en línea.